El colectivo Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander en el municipio de Cúcuta presenta la serie radial Cúcuta o Cúcuta, más mitos que historia, un producto realizado en el marco del proyecto Las Fronteras Cuentan 2013, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Dicen que la historia lo escriben los vencedores, pero eso no es tan cierto. En esta serie la historia de Cúcuta se cuenta a varias voces. Historiadores, guías, vencedores, vencidos, conquistados, conquistadores, abuelos y nietos se unen para revelarnos su propio lado de la historia de Cúcuta. El escenario de esta historia es la ciudad de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander. Presentamos una crónica desarrollada en el corazón de esta, en el Parque La Victoria, más conocido como Parque Colón. 200, 300 y 400. Los protagonistas son el inquieto niño Carlos Julio y su abuelo. Ellos son quienes hilarán las versiones de académicos de historia y orientarán en este recorrido a través de la memoria histórica de la Perla del Norte, Cúcuta. Cúcuta de mis amores, Cúcuta, ciudad ensoñadora. Esta historia es contada en 3 capítulos. El primero indagará sobre los orígenes del nombre de la ciudad. Aquí se hablará del nombre de la ciudad y cómo los indígenas, un árbol, un cacique, los minerales y hasta duendes eran llamados Cúcuta. En el segundo capítulo conoceremos las diferentes versiones que se tejen alrededor de la fundación de la ciudad. Después de sumergirnos en la historia de esta Casa del Duende, Perla del Norte o Ciudad Capital, como lo deseemos llamar, conoceremos gracias a la tercera entrega de esta serie cómo fue el proceso de donación de tierras para la legalización de la invasión. Así que preparemos un tinto, alistemos la mecedora y cerremos el periódico, que hoy daremos un viaje por la fascinante historia de nuestra ciudad de Cúcuta. En esta tierra, en la que el calor de las horas del mediodía se torna insoportable para algunos turistas, llegando a alcanzar los 35 grados, habita Carlos Julio, un inquieto niño de 10 años. Él y su abuelo se encuentran en el Parque La Victoria, más conocido como el Parque Colón. Disfrutan de las brisas que para ahuyentar este calor nos brinda el río Pamplonita. Así es como comienza esta historia. Carlos Julio, deje ese perro quieto, lo puede morder y me meto en problemas con su mamá. Con 10 años ya es hora que empieces a dejar de ser tan cansón. Con razón le dicen, no canses, Carlos Julio. Ay, abuelo, usted siempre diciendo que me quede quieto, que esto y que aquello. Se le olvidó lo rico que es correr por el parque. ¡Está chino! Pues yo también voy de aquí para allá saltando y brincando, pero de historia en historia y de personaje en personaje por la historia de Cúcuta. Mijo, venga, le cuento una. Está bien, abuelo, pero vamos y me compro un helado. Mientras me lo como, me va contando la historia. No canses, Carlos Julio. En esta ciudad de Cúcuta es común llamar de esta forma a las personas adultas o a los niños, cuando se tornan un poco insoportables. ¿De qué precio hay los bonais, papá? 200, 300 y 400. Son regalados. Mijito, este parque en el que estamos ha tenido varios nombres. Primero se llamó Bosque Colón, luego en 1875 le colocaron Plazuela San Juan de Dios. En julio de 1892, Plazuela La Pola. Este parque fue inaugurado oficialmente en 1910. Abuelo, ayer la profesora trajo unos libros más viejos y me dio uno que tenía muchas fotos de cómo era Cúcuta antes. Ahí estaba la de este parque. Pero sígame contando la historia. Carlos Julio, para el año de 1919 lo llamaron Parque La Victoria por el homenaje en el centenario de la batalla de Boyacá a los vencedores. Abuelo, pero la gente lo conoce más como el Parque Colón. Mire esa buceta que está pasando. En su tabla dice Parque Colón. Parque La Victoria, le dicen el Parque Colón. Parque Colón. Parque Colón. Parque Colón, siempre lo he conocido así. Se llama Parque Colón, que a mí siempre me han dicho que se llama Parque Colón. Parque Colón, amigo. ¿Colón? Se conoce popularmente como Parque Colón, pero el verdadero nombre es Parque La Victoria.
Ay, mi hijo, cuando yo era niño jugaba mucho acá. Era más fresco porque había muchos árboles, no solo de mangos como ahora, sino de guayaba, mamones, nísperos, naranja y limones. Eso nos dábamos un banquete comiendo, jugando a las escondidas y corriendo. Yo recuerdo que mis abuelos me contaban que ahí detrás del Parque Colón pasaba una quebrada y el panorama, según ellos, era muy bonito porque también quedaba el Hospital San Juan de Dios y las personas iban a visitar a sus enfermos, iban a recibir los niños que salían de los pabellones, los nuevos cucuteños. Son recuerdos muy bonitos que los abuelos los transmitieron de generación en generación. Ay. Abuelito, tierra llamando a mi abuelito. Abuelito, deje de recordar un poco y cómase el helado que se le está chorreando. La casa de los duendes, la de Juana Rangel, la de Simón Bolívar y Francisco Santander, la que esparce dulzura al rumor del Pamplonita, la de Abrego Mercedes, la de historia bonita, la que al llegar saluda como mamá que espera, su caluroso abrazo es cariño sin fronteras, la llena de proyectos que alberga al soñador, costumbres, tradiciones y orgullo motivó. Cúcuta, 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 y entonces ¿cómo te voy a olvidar? Abuelo, ¿y de dónde nace el nombre de Cúcuta? Mijo, según el académico de la historia, Rafael Eduardo Ángel, esta ciudad antes tenía el acento en la última vocal y sonaba más o menos así. No era Cúcuta con el primer acento, sino el último, era Cúcuta. Y hay versiones que dicen que Cúcuta significa casa del duende, cuando esas figuras de duende no son de nuestras culturas, sino de las europeas. ¿Por qué negar el nombre a los indios Cúcuta con su cacique Cúcuta? Hasta los indígenas Barit desconocen qué son los duendes, pero sí saben de los espíritus. Imagínese, Carlos Julio, el otro día estaba hablando con mi amigo Pedro Chimaná de la comunidad Barit y esto fue lo que me dijo. Abuelo, ¿y usted habla la lengua de ellos? ¿O cómo hizo para entenderles? No, mi hijo, ellos hablan español. Para un barí es, en ese tiempo que mencionaba los duendes, eran nuestros espíritus, nuestro creador de la naturaleza, nuestras creencias en los animales, en la agua, en los soles, en cosechas de alimentos. Cerca de las 6 de la tarde, nuestros protagonistas se marchan para su casa a descansar de este viaje al pasado, en el que nos mostraron parte de la historia de esta ciudad capital. Les invitamos para nuestra próxima emisión, en la que conoceremos cómo fue el proceso de donación de estas tierras para que se conformara Cúcuta. Don Fortunato y Carlos Julio se marchan para su casa, se llevan consigo las memorias de un parque que nació en el corazón de la ciudad y descubren la historia que se esconde detrás del nombre Cúcuta. Cúcuta, 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 de Ceibas y Cujíes, toche hermano. Cúcuta, 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 corazón del norte santandereano. Cúcuta, Cúcuta, Cúcuta. El colectivo Círculo de Periodistas y Comunicadores del Norte de Santander en el municipio de Cúcuta presentó su serie radial Cúcuta o Cúcuta, más mitos que historia, un producto realizado en el marco del proyecto Las Fronteras Cuentan 2003, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y Radar.